el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Adore al Señor, Dios el más grande. Ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Vamos, levante su voz, Señor. Yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. El más grande, puede levantar sus manos al Dios de la gloria. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios el más grande. El más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Quiero recordar un acontecimiento, un evento que sucedió y que se narra en varios evangelios. Este evento tiene que ver con la historia que dice que mientras los discípulos y los fariseos estaban disputando entre ellos, llegó un padre de familia con un muchacho y les pidió que oraran por el muchacho porque estaba poseído por un espíritu, dice la escritura. Y el hombre les narra y les dice: es mi único hijo. Y cuando este espíritu viene sobre él, le hace caer al suelo, le hace aventar espuma y le hace golpearse y lastimarse. En ocasiones lo he tenido que cuidar porque se va hasta el fuego, hasta la lumbre. Por favor, oren por él para que él sea libre. Y dice la palabra que los discípulos oraron y nada sucedió. ¿Por qué digo que nada sucedió? Porque el padre llega ante Jesús y le dijo: Jesús, maestro, ora por favor por mi hijo. Ya tus discípulos oraron por él y no pasó nada. Ora tú por él. Y la Biblia dice que mientras Jesús se dirigía al muchacho, el espíritu lo tomó y cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, Jesús oró por él y el muchacho fue libre en aquella misma hora.
Pero lo que quiero decirles es que mientras Jesús y sus discípulos caminaron y se fueron a algún lugar, obviamente los discípulos había una duda en su corazón. Y era, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Por qué nuestra oración no se escuchó? Y entonces ellos le dijeron inmediatamente al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos, maestro? Y precisamente estos pasajes que acabamos de leer están en base a esa idea. Porque el Señor les dijo que era necesario que hubiese fe para que pudiera suceder el milagro. Lo que se necesitaba era fe, confianza en el Señor. Pero el maestro usa unas palabras que son muy interesantes y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar, he de soportar a cada uno de ustedes? Y saben que pensando en eso, en mi corazón había la misma pregunta: ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces nuestras oraciones pareciera ser, no sé si alguna vez le ha pasado, pero los que oramos a veces nos sentimos: Señor, siento que mi oración no tuvo respuesta. Oré por un enfermo y no fue sano. Oré por este problema y no sucedió. ¿Qué está pasando? Y nos preguntamos, al igual que los discípulos, ¿qué hacer para que haya esa oración poderosa? Esa oración que trasciende, esa oración que mueve montañas. Porque en el pasaje que leímos, el maestro les está diciendo que si solo creyeran, le dirían a este monte: échate en el agua, en el mar, y sucedería. Y el Señor está hablando de una oración que mueve montañas, de una oración que impacta, de una oración que hace cosas grandes. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para tener una oración que mueva montañas? Esa sería la pregunta. Y el pasaje que quiero compartirles, si habláramos en el sentido homilético, es un pasaje textual, analítico, porque precisamente en la lectura del pasaje usted podrá encontrar cada uno de los aspectos que en esta hora voy a compartir con ustedes, y en el mismo orden que los voy a ir citando, es en el mismo orden que están en la palabra de Dios. Lo primero que quiero comentarles en este sentido es que la oración que mueve montañas es una oración que está acompañada de una palabra tan simple como fe. La oración que mueve montañas, la oración que trasciende, es una oración que está acompañada por fe. Porque fíjense lo que decía el texto bíblico: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. La oración que mueve montañas, hermanos, es una oración de fe en Dios. Y algunos dirán: hermano, qué sencillo es tener fe. No, fe es una parte. Yo tengo fe. Hay quienes dicen: yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. Hay quienes decimos y usamos: no, yo tengo bastante fe. Y yo le voy a decir algo: realmente tenemos fe, pero yo no sé qué tanta, porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, grandes cosas haríamos. Y la fe del grano de mostaza, en la semilla, pues usted ha visto, no sé, por ahí en algún lugar, la semilla es casi ni se nota, es pequeñísima. Y la idea que está usando el maestro es que los que saben un poquito de agricultura, yo no sé tanto de siembra ni nada de eso, pero he estado viendo, y dicen que aunque es bien pequeño, lo que tiene es que cuando nace la mata, da cientos de mostaza, de semilla de mostaza, crece enorme. No es como el grano del maíz, del elote, que usted lo echa y da una mazorca, se multiplicó. Un granito de elote que usted siembra se multiplica en una mazorca. Son algunos, usted los puede contar y son bastantes, pero nada que ver cómo se multiplica el grano de mostaza. Increíble lo que produce. Por eso yo creo que aunque a veces pensamos que tenemos fe, la oración que mueve montañas, escúcheme bien, es aquella oración que tiene fe en Dios, que tiene fe en lo que Dios puede hacer, que tiene una convicción en el corazón y que definitivamente cree que Dios es poderoso para hacer el milagro.
Por eso dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, dice la palabra. Lo que necesita el ser humano para hacer una oración poderosa, cuando estamos en nuestra habitación, en nuestra casa, lo que necesitan los cristianos es orar con fe. Porque a veces somos como aquellos que oran por la sanidad, pero ya tenemos la medicina lista. Es decir, ya tenemos el plan B y decimos, por si no funciona, ya tengo la medicina, voy a orar, pero no tengo mucha fe de que vaya a pasar, porque yo sé que Dios me va a suplir, pero ya le ando pidiendo dinero a todos para ver cuál de todos se apiada de mí y me hace el préstamo. Eso no es fe, eso no es creer en Dios. Porque Hebreos 11 define la fe como una convicción de nuestra vida que nos lleva a hacer algo, a actuar de una manera práctica. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, algunos han dicho que la fe es como no tener zacate en tu casa. Compraste la casa, la yarda está pura tierra y tú sembraste zacate. No lo ves, sin embargo vas a la tienda, vas a la ferretería y compras una cortadora de zacate. ¿Ya viste el zacate? No lo has visto. ¿Ya creció? No lo has mirado. Sin embargo, tienes fe de que en unos 15 días, en unos 21 días, el zacate va a crecer. ¿Por qué tienes fe? Porque ya fuiste y ya te endrogaste, ya compraste una cortadora. Tienes fe de que va a pasar. Eso es la fe. Y a veces nosotros creemos que tenemos fe. La verdad que una oración que trasciende, que una oración que va más allá y que puede mover montañas, es una oración que tiene fe en Dios, hermanos. ¿Tiene usted fe en Dios? Pues fíjese que los que pasaron 3 años al lado de Jesús, viendo milagros, viendo leprosos sanar, viendo muertos resucitar, viendo el pan y los peces multiplicarse, no sé qué tantas cosas habían visto ante sus mismos ojos, siendo testigos presenciales, Leonardo, testigos, hermanos, de lo que Dios está haciendo. Es increíble que estos hombres caminaron con Él, endemoniados que fueron sanados, no pudieron echar fuera un demonio. Y yo creo que ellos iban diciendo, Señor, ¿qué nos pasó? Pues yo, Pedro, yo pensé que yo sí podía. Iba Juan diciendo, no, tanto tiempo aquí en la escuela aprendiendo de Jesús y todavía no puedo orar. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces la verdad es que nosotros, número uno, dejamos de orar y cuando lo hacemos, no lo hacemos con convicción y con fe. Si usted quiere ver la mano de Dios moverse en su vida, en su familia, en todas las áreas de su corazón, usted necesita tener fe en Dios. Usted necesita aprender a depositar su fe en el Señor. La fe es algo que no mágico, hermanos. La fe es algo que se empieza a cultivar y a trabajar en la vida. La fe es algo en lo cual uno vive. La fe es algo que va más allá y que trasciende nuestros corazones. La fe es algo, hermanos, como cuando la Biblia habla de estos hombres. Hay una escritura en Hechos 3:1 al 8. Dice la Biblia, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A dónde subían al templo? A la hora novena. Era la hora de la oración. Ellos eran hombres de oración. Eran hombres que buscaban a Dios, que constantemente iban al templo. Aquí iban al templo a orar, a buscar la presencia de Dios. Cultivaban su vida en la presencia de Dios. Tenían fe en Dios. Pero no era algo mágico, eran personas que buscaban la presencia de Dios. Y la Biblia dice que mientras ellos subían, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y la palabra dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Estaba ahí sentado el hombre pidiendo limosna, que alguien le diera unas cuantas monedas para poder sobrevivir. Pero iban hombres que tenían una oración que mueve montañas. Hombres que tenían fe en Dios, hombres que cultivaban su relación con Dios. Y dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
Como que dijo Pedro, míranos para que veas que no te vamos a dar nada. Así, ¿de dónde? No sé, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entonces con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sano en el nombre de Jesús, porque eran hombres que tenían una oración que mueve montañas. Y la oración que mueve montañas es una oración de fe. Y la fe se cultiva, y la fe se trabaja. Porque si usted nunca ora a Dios y de la noche a la mañana tiene un gran desafío en su vida, no me diga que tiene fe en Dios. Usted va a temblar, usted se va a asustar, usted va a llorar, usted se va a deprimir, usted va a andar hablando con todos, no va a saber qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque no es algo que surja de la noche a la mañana. Un hombre que quiere una oración que trasciende tiene que ser un hombre que tenga fe en Dios. Y la fe se cultiva por el oír la palabra, por tener una relación con Dios, por estar en su presencia. Es algo maravilloso ver cómo la fe crece en nuestras vidas. Así que, hermanos, esto es tener fe en nuestros corazones, creer que Dios puede hacer el milagro, creer que no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Fe que mueve montañas. El término mover montañas, o el término decirle a este monte, échate en el mar y que suceda, es una palabra, hermanos, es un modismo hebreo. Es un modismo hebreo. ¿Alguna vez usted vio a Jesús que agarró el monte Moria y le dijo, quítate de aquí? Y entonces el monte Moria ya no estaba allí, sino que el monte Moria ya estaba acá por Estados Unidos. No, ¿verdad? Jesús no hizo eso. Jesús está usando un modismo hebraico para explicar algo muy importante. Yo creo que a lo mejor usted va a decir, pastor, pues yo no tengo esa oración que mueve montaña. Yo quisiera mover el Rocky Mountain y todo esto y llevármelo a un ladito de mi casa. Y oramos, no pasa. Pero Jesús no está hablando de mover montes. ¿De qué está hablando Jesús? Nosotros los hispanos tenemos dichos, ¿verdad? Y siempre los usamos, los dichos. Los dichos los usamos. Y a veces usamos palabras como estas. El que quiere azul celeste, que le cueste. El que no sabe dirá, ¿por qué el azul? ¿Qué tiene el azul? Bueno, es un dicho que el que es hispano y el que nació por allá lo entiende perfectamente. ¿O quién no entiende el dicho que dice caballo viejo mata potrillo? ¿Sí es cierto, hermanos? Caballo viejo mata potrillo. No es que el caballo lo va a matar ni va a andar, ven para acá potrillo, vas a morir. No. Quiere decir que la experiencia de un hombre de años es más capaz y le puede ganar la fortaleza de un joven. ¿De acuerdo? Ese es un modismo. Y Jesús está diciendo, la oración que mueve montañas. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, hermanos, los discípulos, en aquel entonces existía mucho el maestro que mentoreaba a discípulos, maestros. A los maestros se le llamaban hombres que movían montañas. Porque cada vez que un discípulo tenía una duda, un problema, una situación, ahí va corriendo, imagínenselo, ahí va con el maestro. No, esos son orientales. No, ahí va con su maestro y le decía, maestro, estoy aquí porque tengo un problema. ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa, hijo? No sé cómo le decía, como Saltamontes, ¿no? Hay uno que por ahí le decía así. Pero le decía, ¿qué te pasa? Y él decía, tengo este problema. ¿Cuál es tu problema? Ay, pues estoy pasando esta situación así. Y el maestro, que se supone que era un hombre sabio, le decía, mira, la respuesta es tal. Y entonces el hombre decía, gracias, maestro, has movido montañas. Y se iba. Entonces la expresión mover montañas era una persona que solucionaba los problemas de alguien. Y cuando Jesucristo dijo, la oración que mueve montañas, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a una oración que traspasa los problemas. Una oración que no se vence en la crisis. Una oración que no fracasa en la adversidad.
Por eso cuando la Biblia dice que los cristianos tengamos una oración que mueve montañas, más que mover un monte, es que derribemos las murallas que Satanás levanta contra nosotros, es que nos levantemos en victoria a pesar de los desafíos que vengan a nuestra vida. Eso es una oración que mueve montañas. Un hombre de Dios que se levanta y toma las armas espirituales y enfrenta al enemigo y tiene la victoria. Eso es mover montañas. Pero para mover montañas se requiere de fe. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, para mover montañas, esta oración tiene que ser expectante. Tiene que ser expectante. Es una oración que es expectante, que es práctica, que desate en nosotros algo. Miren lo que dice el pasaje. Por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis. Ok, ya oré, pero tengo que creer que lo recibiré. Tengo que estar expectante. Tengo que moverme en esa fe. Tengo que creer que va a suceder. Tengo que empezar a dar un paso. Me llama mucho la atención que Jesús oró por paralíticos, ¿de acuerdo? Y Jesús oraba por un paralítico. Díganme si sí. Oraba por un paralítico y le decía, está sano. Y iba Jesús. Y el pobre no quería ni levantarse, pero levántate, ándale, ya te oré, levántate, que te levantes, ya dije que estás sano, levántate, ándale. Y Jesús los levantaba y los empujaba, órale a caminar. ¿Así hacía Jesús con ellos? No. Jesús les decía, levántate, toma tu lecho y anda. Yo he orado por ti, yo he declarado que estás sano. Ahora tú tienes que tener fe y creer que lo que he dicho va a suceder, ser expectante a lo que está sucediendo. Y entonces el hombre tenía que hacer algo que nunca había hecho en su vida. Toda su vida había estado pegado a ese catre. Toda su vida había sido cargado por los demás. Y el estar acostado ahí y nunca poder levantarse ni moverse, tenía que hacer algo que nunca había soñado ya que podía suceder. Tenía que empezar a apoyar sus manos. Tenía que levantar su cintura. Y aunque quizás sus huesos, su cuerpo estaba todavía duro, empezar a doblar las rodillas, empezar a levantarse poco a poco y tratar de estar de pie. Y una vez que estaba de pie, empezar a moverse. Algo que nunca habían hecho en su vida. Tenían que ser expectantes, que creer que las cosas pueden suceder cuando clamamos a Dios, cuando invocamos el nombre de nuestro Dios. Hay una oración que trasciende, que mueve montañas. Tiene que haber expectación de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios es poderoso para traer a nuestras vidas. No se le olvide, si usted quiere una oración poderosa, una oración que tenga éxito y bendición en su vida, tiene que ser expectante de Dios. Tiene que aprender a creer que Dios puede hacer las cosas en nuestras vidas, porque para Dios habrá algo imposible, hermanos. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los hombres que mueven montaña son hombres que actúan, hombres que caminan, hombres que se mueven. Así dice la palabra de Dios. Nos hace tomar el martillo y creer, aunque no había lluvia. Noé tomó el martillo, nunca había visto llover, pero creyó a la palabra de Dios, fue expectante a la palabra de Dios, tomó el martillo, tomó la madera, tomó la brea y construyó el arca, porque esa es la fe en Dios, eso es moverte en Dios. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sin saber a dónde iba. El hombre tenía que creer. La oración poderosa, lo que nos hace poderoso en la vida de los hombres, está basado en una actitud de ser expectante a lo que Dios va a hacer y empezar a mover y empezar a creer que Dios lo hará. Nos hace entrar en el desierto con una multitud, en un desierto con más de 2 millones de personas. Eso era de locos, pero él creyó a la voz de Dios y se dejaron usar, porque hay que ser expectantes a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Hay una porción de la palabra que se encuentra en Hebreos 4:16 y dice, nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Pero nuestra actitud de acercarnos al trono de la gracia tiene que ser con confianza. ¿De que Dios nos recibe? Claro. ¿De que Dios nos oye? Claro. ¿De que tenemos entrada? Ya no hay un velo que nos separe. Ya no hay un lugar santo y un lugar santísimo. Por Cristo Jesús podemos llegar a su presencia y creer confiadamente que Él responde a nuestras necesidades. Eso es expectante. Eso es tener confianza de que Dios puede hacer las cosas. En el 2006 salió una película que vi que se llama No pierdas la fe. Faith Like Tales, que salió en el 2006, de un hombre en Australia, un sudafricano, va a vivir en Australia y en Australia empieza a sembrar papas. Pero eran tiempos secos, áridos, no había lluvia, no había nada. Y un día él tiene un encuentro con Dios después de ser un borracho, un ebrio, una persona sin Dios y sin esperanza. Pero este hombre un día cambia su vida y empieza a ser pastor, inclusive, pastor de una pequeña congregación. Y el hombre recibe el mensaje de Dios. Cuando la gente no estaba sembrando papas, porque estaba la tierra árida, y en Australia el desierto, pues la tierra es roja, y es ahora sí que pura arena, no hay nada de humedad. Pues no, ahí tienen de que el hombre se endrogó, se endeudó, hipotecó varias cosas y fue y compró la semilla y trajo un montón de semilla de papas. Y entonces empezó a prepararla, hacía los cortes, preparaba la semilla y la sembraba. Todos los vecinos, toda la gente de al lado decía: ¿qué pasó? ¿Has perdido el juicio? ¿Has perdido la razón? Este hombre había recibido un mensaje de Dios en su momento de oración y de búsqueda, ante su crisis, ante su necesidad enorme, y Dios le dijo: te voy a bendecir, siembra papas. Y el hombre empezó a sembrar papas. No era el tiempo, no era el momento. La gente llegaba y le decía: por favor, vuelve en sí, lo que estás haciendo es una locura, vas a perder lo poco que tienes. Vea la película, hermanos. Cuando menos pensaban, el agua empezó a llegar a cántaros. Nadie tenía papas, pero él sí tenía papas. Y creció su cosecha y Dios lo bendijo. A veces decimos, esto solo en la Biblia. Pues es una historia real que se llevó a la película, a la pantalla. Un hombre que se atrevió a tener una oración que trasciende, que mueve montañas, y fue expectante de lo que Dios iba a hacer. Y ahí están los resultados. ¿Por qué no hay milagros en nuestra vida? ¿Por qué no hay respuestas a nuestras necesidades en nuestros hogares? ¿Por qué razón? Porque ahora nos hemos vuelto cómodos. Esperamos la oración de: este viene de dónde, viene de Argentina, este viene de Europa, viene a orar por los enfermos, viene a orar por la gente. Entonces sí va a suceder el milagro. Yo no entiendo cuándo el Señor nos dijo que tendríamos que esperar a alguien para que viniera a hacer lo que tú y yo podemos hacer, si tan solo aprendemos a ser hombres y mujeres que busquen la presencia de Dios. ¿Por qué nos hemos vuelto tan cómodos pagar $100 en una campaña, en un evento, para ir a que nos den lo que nosotros podemos obtener? Pero para obtenerlo tenemos que levantarnos de nuestra pasividad, de nuestra vida tan envuelta en otras cosas, y empezarle a dar tiempo a Dios, empezar a buscar su rostro en las mañanas, en las tardes, en las noches, empezar a clamar a su presencia y saber que Dios va a mover su mano como lo hizo en el pasado y lo volverá a seguir haciendo en el futuro, porque para Dios no hay nada imposible. Pero mientras nosotros no oremos, la oración que trasciende no va a estar en nuestras vidas. Porque Dios no está esperando momentos. Muchos de nosotros tenemos momentos con Dios. Dios no quiere momentos. Dios quiere vidas de oración. Es algo muy diferente. ¿Cuánta gente? No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Todos lo saben. ¿Cuánta gente pasa un problema? A buscar a Dios como nunca en su vida. ¿Sí o no? A buscar a Dios. Señor. No somos los únicos. En todos lados es algo bien común. Que cuando tenemos el problema, todos momentos de búsqueda. Momentos de oración. Dios no quiere momentos. Dios quiere vidas de oración. Vidas que hagan de la oración una práctica continua. Termino.
con la última idea que usted tiene ahí en la pantalla. Una oración que mueve montañas es una oración que no tiene estorbo en el corazón. Que no tiene estorbo en el corazón. ¿Qué dice el texto que leímos, hermano? Dice en la parte, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una oración que mueve montañas? Es una oración que no tiene estorbo. Es una oración de amor. Es una oración que está libre de todo lo que pudiera estorbarle. Yo creo definitivamente que a Dios, ¿cómo le importa el corazón del hombre? La parte más importante, la parte que a Dios más le importa de nosotros, es el corazón. Y no es el músculo que usted conoce, no, es el centro de nuestra alma. ¿Cómo le interesa a Dios que esa parte esté lista, preparada, sana? Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, Dios busca, Dios anhela un corazón libre de amargura, un hombre que levanta manos limpias, un corazón puro, que no está contaminado. Fíjese que será importante traer la ofrenda y los diezmos a Dios. Yo creo que es importante, pero es más importante tu corazón, porque la Biblia dice, si tienes algo contra alguien, primero ve y ponte a cuentas y después vienes y lo traes, porque aún lo que traigas, si tu corazón no está bien, no importa. Primera de Corintios lo define con la excelencia del amor, y en la excelencia del amor dice que el amor es sin fingimiento, que el amor no busca lo suyo, que el amor todo lo perdona, que el amor es algo que trasciende lo que normalmente nosotros entendemos como ese sentimiento. En Juan, en Primera de Juan, que en varias ocasiones se repite la palabra amor, se dice que Dios es amor, y el que no ama no ha conocido amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjese que cuando Jesús está hablando de una oración que mueve los montes y que le dice échate a la mar, dice al final, pero tienes que perdonar, porque si no perdonas, Dios tampoco te perdonará. Así que tenemos que pensar en esto. Jesús era un hombre que iba a los pecadores, Jesús llegaba con los pecadores, Jesús entraba a sus casas, no pecaba con ellos, pero Jesús convivía con ellos. Jesús les hablaba la palabra, Jesús estaba entre ellos, Jesús tenía misericordia para las personas y lo mostró. Por eso impactó a la sociedad, por eso la gente decía, ¿cómo es este maestro? Y come con los pecadores, va con los pecadores, se deja que las mujeres se le acercan y estén delante de su presencia, que no sabe qué clase de personas se les acercan, pero Jesús sabía que Él tenía que mostrar el amor para las personas, para el necesitado, para el enfermo. Yo quisiera terminar con algo tan importante en esta oración. La oración que no tiene estorbo en el corazón es la oración que mueve montañas. La oración es algo maravilloso. Me gusta la oración intercesora que se nos aconseja tener en Timoteo, cuando la Biblia dice, antes que todas las cosas, hacer rogativas, plegarias, oraciones por todos los hombres que están en eminencia, para que podáis vivir quieta y reposadamente. Pero ¿sabe por qué me gusta la oración intercesora? Porque es una oración donde no oras por ti. Al Señor le interesa tanto que oremos, pero ni siquiera por nosotros. Yo digo, no hay nada más hermoso, y últimamente se los he dicho, no hay nada más hermoso que estar al lado de un hermano en la fe, ponerle la mano sobre él y bendecirlo en el nombre de Jesús y decirle, hermano, mi oración es para bendecirte. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo lo que tú eres. No espero, no pido por mí, no, te bendigo. La oración intercesora, cuando te dicen, vamos a orar por la hermana tal porque está enferma, y tú en tu casa te arrodillas y entonces empiezas a decirle, Señor, sana a la hermana, mira que está enferma, mira que está pasando aquello, mira que es su situación, y tú empiezas a hacer el problema de ella como si fuera tuyo. Esa es la oración que trasciende, la oración donde le dices a Dios, Señor, te pido por aquel hermano que tú escuchaste, que no tenía trabajo y ha tenido semanas difíciles, pero en esta hora oro por él, Señor,
Señor, provee un trabajo, muévete de tu mano, provee lo que Él necesita. Esa es la oración maravillosa, la que nace en el corazón, la que nace en una entrega, la que mueve montañas. Cuando no pedimos por nosotros, cuando aprendemos a orar por aquellos que están necesitados, cuando entendemos que la oración del justo es poderosa, una oración que no está estorbada en el corazón, una oración que es honesta, una oración que es sincera, una oración que está fortalecida en un corazón que no tiene estorbo alguno, porque eso es lo más hermoso que puede haber. Yo quiero esta clase de oración en mi vida, hermanos. Yo quiero esta clase de oración. Yo quiero esta oración en mi casa. Yo quiero esta oración. Yo quiero ver el poder de Dios moverse. Yo anhelo ver que Dios haga milagros. Yo anhelo que Dios use mi vida. Yo anhelo que Dios pueda escucharme cuando yo me acerco a Él. Que mi oración derribe muros. Que mi oración abra el mar. Que mi oración haga lo que sea necesario. Pero yo entiendo que tengo, número uno, que tener fe en Dios. Tengo que tener fe en Dios. Número dos, tengo que ser expectante de lo que Dios va a hacer. Y en tercer lugar, tengo que tener un corazón que no se estorbe por nada. Porque un corazón estorbado, Dios no lo oye. No importa, el Señor dijo, no importa lo que traigas al alfolí, pero si no estás bien con alguien, no lo quiero, llévatelo. Y ponte puertas con tu hermano, con tu hermana, y entonces lo haces. Pero lo que yo quiero es que usted empiece a orar y que cada vez sea más, pero que empiece con un compromiso, no con un momento, sino con una vida de oración, y que usted empiece a ser un hombre, una mujer que ore a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren una oración que mueva montañas? Nos hace falta, ¿usted cree? ¿Usted cree que nos hace falta? Yo creo, a mí me hace tanta falta. Y más cuando de pronto vienen problemas y dificultades, digo, ¿cómo me hace falta tu presencia, Señor? Es tiempo de buscar a Dios. No necesitamos que nadie venga y nos dé lo que Dios nos puede dar a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar nada más y buscar su presencia. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta hora?